se opta por dejar entonces o no establecer una delimitación en cuanto a la imposición de las tributaciones, y de esta manera pues se deja abierta la puerta para que tanto el gobierno federal como los estados puedan imponer contribuciones en un mismo impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva esto? Bueno, lo que conlleva es que se dé una doble imposición o hasta una triple imposición, ¿sí?, para los contribuyentes, y esto por consecuencia pues causa un impacto negativo en los contribuyentes, ¿no? Porque es una carga bastante fuerte estarle pagando tributos a la federación y a los estados. Y esto se da porque derivado del análisis de los artículos que aplican en materia tributaria y que están inmersos en la Constitución, se establece esa concurrencia fiscal. De hecho, por aquí tengo, por ejemplo, una tesis aislada de cómo opera actualmente la tributación por parte de los poderes aquí en México. Esta tesis menciona que de una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a la materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y estatal, sino más bien dice que tenemos un sistema bastante complejo y que se desarrolla bajo las siguientes reglas. La primera, determina una concurrencia contributiva de la federación y los estados en la mayoría de las fuentes de los ingresos. Es decir, de la interpretación que se da del artículo 73, fracción séptima y del 124 constitucional. ¿Sí? Ahí se deja abierta esa posibilidad para que tanto los estados como la federación puedan gravar de manera ilimitada algunas contribuciones. La otra, el inciso B menciona que hay una limitación a la facultad impositiva de los estados mediante la reserva expresa y concreta determinada en materia de determinada materia de la federación. Eso lo estipula el artículo 73, que son ahí materias que están ahí que solamente la federación puede gravar esas contribuciones. Y por otra parte, restricciones expresas a la potestad tributaria que tienen los estados. Esa restricción pues prácticamente está inmersa en el artículo 117, en sus fracciones 4, 5, 6, 7 y 118. Y como les comentaba, de esta interpretación sistemática es que se llega a la conclusión de que tanto los estados como la federación pueden incurrir de manera impositiva o doble imposición en los contribuyentes. Entonces, como esta doble imposición ya estaba causando problemas, puede causar problemas en la economía y bastante oneroso y gravoso para los contribuyentes, para tratar de solucionar esta problemática que se estaba dando de estas dobles imposiciones, pues se convoca prácticamente a una convención entre la federación y los estados para tratar, bueno, de llegar a un acuerdo en la que se determinara, bueno, que un solo nivel de gobierno pudiera establecer las imposiciones estableciendo las imposiciones y de manera que uno pues renunciara a gravar ciertas imposiciones. Por lo tanto, de esta forma nace lo que conocemos como la coordinación fiscal. Y menciona que para dar una solución a la problemática de la concurrencia y atenuar el impacto que la doble imposición conlleva a la economía nacional, se realizaron acuerdos entre Estado y Federación
con el objeto de que solo un nivel de gobierno estableciera determinado gravamen, compartiendo el ingreso derivado de este y fijando las bases de colaboración administrativa para la recaudación, y en la que prácticamente las entidades que celebraron los convenios renunciaron a su facultad de legislar sobre dichos impuestos, o en su caso, si tenían o tienen esas facultades, bueno, que la dejen en suspenso mientras estén unidas al pacto. Como pudimos ver entonces, el derivado de lo que establece la Constitución, pues se da una concurrencia. Y es a través de estos convenios de colaboración fiscal, a través de la ley de la coordinación fiscal, que se materializa prácticamente con las adhesiones de los convenios que hacen los estados con la federación, se busca subsanar este tipo de situación, ¿no? Para establecer una coordinación de tipo fiscal. Ahora bien, ¿de dónde proviene o dónde se encuentra la base que tienen los estados para imponer contribuciones? Porque ya sabemos que en materia federal, bueno, pues deriva de la Constitución, la obligación que establece el artículo 31, y recordemos que el proceso para crear y establecer las contribuciones, pues se lleva a cabo a través del proceso legislativo, a través del Congreso de la Unión, la cual, bueno, los impuestos empiezan o se dan primero en la Cámara de Diputados y sigue un proceso para que sean publicados, y aparte recordemos que esos tributos pues también deben estar sujetos a los principios constitucionales, como de que sean proporcionales, de que sean equitativos, de que estén consignados en una ley que defina todos los elementos, ¿no?, que permitan a los contribuyentes poder determinar de manera correcta sus contribuciones. Y de otra parte, que no dejen margen a la autoridad para que haga lo que quiera. De manera similar, los estados también siguen este proceso, ¿sí? Y también están sujetos a los principios constitucionales. Y prácticamente la autonomía o el permiso que en dado caso tienen las entidades federativas para imponer o para legislar en materia de contribuciones también deriva de la Constitución, y es el artículo 41 de nuestra Constitución mexicana, donde se les establece la facultad a los estados para que estos puedan imponer las contribuciones, es decir, en el sentido de que la facultad de cada estado federado tiene para darse su propia Constitución, siempre respetando como un lineamiento de la Constitución como norma suprema. De esta manera, ya entrando un poquito más de lleno a las legislaciones fiscales, las contribuciones locales, aquí les presento unas láminas, por ejemplo, de dónde parte la fundamentación que tienen los estados para imponer contribuciones. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Tabasco, en su artículo 33, menciona que el derecho de iniciar leyes o decretos corresponde al gobernador del estado. Aquí se nos pasó, creo que ahí al pasar ahí la lámina faltaron algunos artículos, pero aparte de que al gobernador le compete iniciar leyes, también tenemos a los diputados. A los diputados también tienen ese derecho de iniciar leyes, pero también se establece esa iniciativa de iniciar leyes también a los municipios, incluso a la Suprema Corte de Justicia de aquí del Estado de Tabasco, a través del Tribunal Superior de Justicia, también se le permite iniciar leyes, pero solo en cuanto a su forma de organización y funcionamiento. Por otra parte, el artículo 36
establece que son facultades del Congreso expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. Pero también son facultades del Congreso, y ya hablando en materia de contribuciones, pues imponer las contribuciones que deben corresponder al Estado y a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir los presupuestos de egresos de los poderes del Estado, así como de los órganos autónomos, los ayuntamientos en los respectivos ámbitos. Recordemos que, a diferencia de cómo está integrada el Congreso de la Unión a nivel federal, pues aquí tenemos un mecanismo unicameral, es decir, nada más se compone por una cámara, ¿no? La Cámara de Diputados. Y es curioso, bueno, ver que, pues, la Constitución mexicana, pues, tampoco impide, ¿no?, que los estados puedan tener un Congreso de senadores, ¿no? Así como se encuentra a nivel federal. Y por otra parte, otros artículos constitucionales en materia local que le aplican a las contribuciones, por ejemplo, en cuanto al gobernador, el artículo 51 menciona que son facultades y obligaciones del gobernador promulgar y ejecutar leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Algo muy similar a lo que se encuentra en la Constitución, que es la facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República de expedir reglamentos. Esta facultad, pues, también aquí se encuentra conferida al Ejecutivo. Prácticamente esto es el marco constitucional que tiene el Estado de Tabasco para imponer las diferentes contribuciones que le permitan cubrir su presupuesto y cubrir las necesidades públicas que exige la población. No sin antes también recordar, bueno, que en la imposición de contribuciones que tienen los estados, pues también estos deben apegarse a los principios constitucionales que nos rigen en la Constitución, porque ellos están obligados a apegarse y no contradecir lo que estipula la Constitución. Ya hablando un poquito de manera más específica en cuanto a la regulación y aplicación de las leyes, pues de igual forma, aquí hay ya el Estado también tiene leyes específicas que regulan los impuestos locales. Y de esta manera, como a nivel federal, pues también las contribuciones, o mejor dicho, hay una ley de ingresos del Estado de Tabasco, en la cual en ese documento se establece de manera precisa, previsible y específica el monto de los recursos y los conceptos por los cuales la Hacienda Pública recaudará y obtendrá fondos para un año de calendario. Y, por ende, los impuestos o tributos que no se encuentran explícitamente descritos en ese catálogo, pues no podrá recaudarse. Otra ley ya de forma más específica, igual que viene a regular los impuestos locales aquí en el Estado de Tabasco, se le denomina Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Aquí esta ley prácticamente, pues, es una ley de orden público de interés social, y esta ley tiene por objeto regular los diversos impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos tributarios y no tributarios que corresponden al Estado, que estén previstos en esta ley y en las disposiciones aplicables para cubrir el gasto público. Es decir, que en esta ley de Hacienda, bueno, aquí ya
se insertan todas las contribuciones